Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Yo estoy muy contento por, pues, todo el resultado que ha tenido esta tercera temporada. La verdad, les gustó mucho el primer podcast y espero que así sea en esta segunda parte de esta tercera temporada. ¿Segunda parte? Pero sí, en este segundo episodio de la tercera temporada vamos a hablar, como ya vieron en el título del podcast, vamos a hablar sobre secretos. Vamos a hablar un poquito sobre el origen, sobre nosotros, qué pensamos, de dónde salieron y por qué existen y por qué no existen y por qué los secretos a través del tiempo han sido algo tan apreciado por la humanidad. Exactamente. Y siempre han querido saber los secretos, desde la fórmula de Kentucky Fried Chicken hasta de cómo se hace la Coca-Cola, hasta saber cómo funcionan los masones, hasta Illuminatis. Hasta todo, ¿no? Todo y sobre todo secretos. también agradecerles muchísimo por el feedback que nos dieron en el primer episodio de esta tercera temporada. Muchos de ustedes aparecieron por aquí y se pusieron aquí abajo en los comentarios. También nos mandaron en Instagram muchas cosas y pues se los agradezco muchísimo y se los agradecemos muchísimo porque ha sido, pues, la verdad, un esfuerzo y nos encanta que les haya encantado a ustedes. Porque pues llevó mucho esfuerzo y nos da gusto que les haya Exactamente, gustado. Y pues antes de empezar el podcast les quiero recordar que hay merch por 150 pesos mexicanos. Se llevan la taza y el cubrebocas, que no lo traigo el día de hoy, pero brilla en la oscuridad. Ya está ahí en Instagram. También nos pueden seguir en Instagram como @polo11.fm, también en Facebook y en TikTok ya estamos activos, estamos subiendo casi diario TikToks buenos, vayan a verlos, están buenos. De hecho, la protagonista está aquí presente, pero bueno, no es lo importante. También nos pueden seguir en TikTok como @polo11fm, todo corrido, sin punto. Y bueno, ahora sí, Pulito, comencemos con el podcast del día de hoy. Comencemos. Y bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy, secretos. Los secretos más ocultos de la humanidad. Y en este podcast queremos cambiar un poco el formato. Ya no vamos a hablar como historia de los secretos más famosos, no. Vamos a platicar sobre secretos, Vamos a cambiar un poco el formato, déjenos acá abajo, si les gusta y qué tanto les parece y también qué temas quieren escuchar más en esta temporada, en esta tercera temporada ya. De hecho, les dejé por ahí una encuesta en Instagram, seguro ahorita que se está publicando esto, hay otra para que nos escriban de qué quieren hablar, seguro ya se acerca el próximo directo, el primer directo de esta temporada, pero bueno, les invito a que prendan un cigarro si fuman, a que se sirvan un cafecito. O un tecito, o una cubita, o lo que les haga feliz, porque yo creo que el beber algo, lo que sea, mientras tienes una plática, creo que es lo más delicioso, o sea, puedes sí. estar así como tomando algo y no sé, como que ese momento donde tomas un sorbo así, piensas en lo que vas a decir, a lo que vamos. Sí, así Bueno, pero lo que les decimos es, vamos a cambiar un poquito el formato. Hoy va a ser no tanto historia, no van a ser puntos, no van a ser lo que encontramos. Va a ser más nuestra opinión, va a ser una plática y esperemos que les guste, ¿no? Exacto, pues ya vamos a empezar. ¿Quieres empezar? Sí, yo empiezo. También, ¿no? Mira, los secretos, empezamos a hablar sobre secretos. Busqué la etimología de secretos, ¿no? Porque yo creo que es algo bien interesante del lenguaje español en concreto. Que todas las palabras, su definición está en su, o sea, no es como secreto significa algo misterioso, no. Los griegos. Sí, los griegos fueron genios y dijeron, ¿sabes qué? Damos el nombre por el significado. Entonces, en vez de a esto llamarle micrófono porque... No, o sea, lo sacaban de los conceptos anteriores. Exacto, y formulaban y creaban. Yo la verdad siempre te lo he dicho y siempre se los he dicho también a ustedes. Me mamaría, pero en serio, me encantaría estar con los griegos. O sea, nada más estar en la escuela de Tales de Mileto. De hecho, en mi prepa imagínate eso. Había una materia que se llamaba lenguas grecolatinas, ¿no? Y te enseñaban cómo, de hecho, aprenden a... Etimología. Sobre todo es etimología y como... Yo no llegué a eso porque me salía. También tiene que ver con la lógica. Pero Oscar sí estuvo. ¿Y qué tal es esa clase? Aburrida. pero aprendes, o sea, sí está interesante, ¿no? Saber o sea, si te hubiera interesado en esa época, ¿estaría chida? Sí. ¿Sí?
Va. Es aburrido de... Entonces, Es que creo que es mucho de estar hablando de Si algunos- palabras Pero y... interesante. si algunos de ustedes tienen esa materia, pongan atención. Creo que porque yo todo, creo que está en chida. México, por lo menos, si estás en la preparatoria en una normal, creo que tienes esa materia, etimología Pero a ver, te grecolatina. voy a decir, a ver qué te parece y qué opinas al respecto. Échalo. La palabra secreto viene del latín secretus, que casi nadie sabe, ¿no? Solo le pones tus a cualquier... Taza viene de tasus. Tasus. Bueno, viene de secretus, que es el participio pasivo del verbo cecernere, órale, que quiere decir poner aparte. Es decir, los secretos se ponían en un lugar aparte donde no se podían ver. Pero si nos vamos más al verbo, o sea, si descomponemos, ya descompusimos la palabra. Si descomponemos el verbo, llega más al fondo y el verbo cecernere podía ser una combinación de se, que denota separación, y de cernere, que es analizar, distinguir, ver, crimen y excremento, Espera, y ahí tú dirás, pero y yo te voy a decir, porque entonces cecernere Ajá. no solo es poner algo aparte, es ponerlo en donde no llame la atención o donde no se pueda distinguir o analizar. Por eso tiene que ver con el excremento, porque el excremento siempre está en un lugar donde no lo ves. Exacto. No, o sea, yo creo que se referían... Digo, no voy a hablar Ya. del excremento, ¿no? Pero... Es más como mi opinión. Yo creo que se referían más como a esta parte donde nadie va a buscar. O sea, nadie va a buscar en el excremento. ¿Ok? O sea, es Entonces, algo separado, Solo ¿no? si te tragaste un anillo. Pero fuera de eso nadie va a buscar en el excremento. Entonces yo creo que a eso se referían. Algo oculto, sumamente oculto, en donde nadie lo pueda buscar. Entonces a esto se refieren los secretos. Entonces analicemos cómo los secretos comienzan en la humanidad. Y de hecho hay una regla que también encontré por aquí. ¿Quieres que la comparta ahorita? Claro. Okay. No, si quieres más adelantito, vamos a platicar un poquito. Solo es de la los regla de secretos. los secretos. A ver, Ok. no se entienden qué saber. Muchas Listo. gracias. Esto es Apolo, soy Paul, él es Jorge, esto es Apolo 11, listo. Ok, mira, para que haya un secreto tiene que cumplirse 4 requisitos. Ajá, Que exista una información, hay que tenerlo presente para todo este podcast. ok. Que exista una información que sea desconocida por la mayoría de personas, Ujú. que unas pocas personas Lo sepan. lo sepan y que esa posesión sea custodiada. O sea, que sea celada. Exacto, o sea, que no sea así Que como... no sea de, ay, tengo un secreto, ¿quieres que Porque te digamos, Sí, lo claro. contrario a los inventos, que solo tiene 3 de estas reglas, sería un descubrimiento, Ujú. ¿no? Entonces, nadie lo sabe, pero de repente yo lo sé Yo tengo esa información y la y la comparto. comparto a todos, entonces deja de ser secreto porque no la Pero un guardas. descubrimiento puede ser un secreto. Sí, seguro hay muchos descubrimientos ¿Qué que son es un secretos. secreto, no? Entonces, comencemos a hablar de los secretos desde el principio de los tiempos. El fuego. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me gustaría empezar? ¿Sí? Digo, esto se los cuento también a ustedes. En la preparatoria nosotros tuvimos una maestra que se llamaba Miriam. Uy, Miriam. Miriam, si nos estás viendo, te mando un Besote. saludo porque te amamos. Y no sé si te acuerdas que hubo una vez donde nos dijo cómo se inventó la economía. No me acuerdo. Y que nos dijo, piensen, hagan un experimento mental en una tribu. ¿Cómo Ujú. empezó una economía? Ujú. Y que todos empezamos a decir, y creo que tú y yo, Es básicamente... que gracias a Miriam empezamos a... esta- tuvimos ese este proceso cuestionamiento, mental de o sea, irnos al principio. O sea, de que realmente nos enseñó a aprender. O sea, no era de, mira, aquí está esto. A pensar. No, realmente nos decía, ok, el texto me lo leen al final del mes. Esto, o sea, vamos a ver todas las clases y ustedes lo van a Que la cuestionar y todo. entiendan. Y Jorge, Jorge y yo en esas Éramos clases, los únicos en la éramos sala. los únicos en la clase. O si no éramos los únicos, estábamos hasta el frente platicando con ella, ¿no? Eran los únicos despiertos. Exactamente. Y en esa clase me acuerdo que nos preguntó sobre la economía, cómo se creó. Y nos puso a pensar cómo se creó la economía. Y creo que nos pusimos a decir algo de, que alguien estaba intentando intercambiar una gallina y que nos dejó como ese Trueques, experimento. sí, sí. Me gustaría hacer experimento. ¿Cómo Ok. se inventó el primer secreto? O sea, ¿quién se le ocurrió, voy a ocultarlo? O sea, ¿por qué se dio el primer Yo creo que va- secreto, no? Yo creo que va muy pegado, y es totalmente mío, aquí el pensamiento. Yo creo que va muy pegado a la economía, claramente, porque... Sí, claro. Porque, A la posesión, yo diría, Sí. más que la economía. entonces, si nos vamos, a mí me marcó mucho esta película que se llama... ¿Cómo se llama, Oscar? Esta que es del fuego, o sea, que se trata del fuego y son cavernícolas.
que es una película bien ¿Bob mal Esponja? hecha, ¿no? que es bien mal hecha. Hay un capítulo de Bob Esponja donde Bob Esponja descubre el fuego. Debajo del agua. No recuerdo cómo se llama. Pero es una película, creo que se llama Fuego. Ni idea. Es una película francesa. Se llama, ¿cómo se dice fuego en francés? Ni idea. Bueno. Le Forêt. Le Forêt. Le Forêt. No, así- eso es bosque, así que. Ok. Bueno, se llama algo así como Fuego en francés, algo así se Ajá. llama la película. Y se trata de cómo las tribus se pelean en África porque unos descubren el fuego. De repente cae un rayo y dicen, "Oh", y se dan cuenta que ya no tienen que buscar una cueva caliente, solo tienen que mantener eso. Y hay como expertos que cuidan el fuego. Y real, como en las Olimpiadas, que lo traen desde Atenas. No, y de hecho, no sé si sabes, pero cuando se cruzó el estrecho de Bering, Ajá. se hablaba de que muchos, o sea, inventaron como unas cositas donde tenían como una, no cazuelas, porque obviamente Era no como una había metal, canastita que era como una canasta, con fuego. que había alguien que iba cargando Sí, el bueno, fuego, o sea, esta y que persona- llevaban como las cosas para quemar, porque en el estrecho de Bering, pregúntame si había un árbol, ¿no? Esta persona, la película se trata de que hay una tribu que es la que tiene el fuego. O sea, hay muchas que tienen fuego. Ujú. ¿No Pero es es- 30.000 antes de Cristo o algo así? ¿O 10.000 antes de Cristo. No, No, esta- esa trata como de. No, que- es más antigua, es mucho más antigua. Es como, o sea, está, la ves y dices, qué hueva, o sea, la tienes Ujú. que ver con un enfoque, si no es sumamente aburrida, porque pues ya estamos acostumbrados a otro tipo de cine, más bien O sea, hecho. va a sonar un poco mamador, pero desde una perspectiva un poco más antropológica. Pues sí, o sea, O sí sea, de sabe- cómo se dio realmente. Sí, o sea, en el- querían, imagínate un documental sobre los El fuego, Sí, sí. como si pudiéramos viajar al tiempo, así está grabado. Ujú. Entonces, esta tribu que tiene el fuego es la primera que se encarga como de realmente conservarlo, porque hay otras tribus que cae un rayo por ahí y ahí se juntan todos Ujú. y se apaga el fuego y siguen caminando y de repente llueve y ya saben que ahí viene el fuego y empiezan a buscarlo y se dividen, pero esta tribu conserva su fuego y hace esta canastita y va conservando, entonces le dan el fuego a alguien y con eso él cocina, pero siguen teniendo como el fuego madre. Ujú. ¿Ubicas el mole madre? Bueno, así, pero el fuego madre. Ok. Entonces, llegan otras personas que son como más neandertales, o sea, se ven más peludos, más encorvados, y llegan a matarlos para, Ajá. para tener su fuego. Y entonces quitan mujeres y hacen ahí un desmadre, se pelean por el fuego, entonces a estos dos personas que les encargaron el fuego les dicen, ¿sabes qué? Los tienes que ir a recuperar, Ujú. porque es nuestra vida. Y en el camino se apaga el fuego. La cosa es que ellos descubren cómo hacer el fuego. Ujú. Y yo creo que ese es el primer secreto de la humanidad. ¿Por qué? Porque es cazar, pues es tú contra tu presa. Sí, sí, sí. Y un día ganas tú y otro día la presa, ¿no? Pero el fuego fue la primera, yo puedo decir, que Como es algo que tenía un la conocimiento sí, más tenía complejo, un proceso, ¿no? tenía un proceso y no lo sabía nadie. Todos pensaban que venía del cielo y Dios te regalaba el fuego. Y de repente ellos dijeron, ay, lo podemos crear. Entonces, No, y el fuego, o sea, si lo piensas, o sea, yéndonos como más, o sea, no dudo que hubiera, o sea, por ejemplo, incendios que se crearan naturalmente, o sea, de que algo estaba muy seco, llegaba el sol y pues por algo pasaba que se incendiaba algo, ¿no? Y hasta el fuego era algo peligroso. muy peligroso. Y yo creo Es- que, y yo creo que estoy de acuerdo, o sea, en esa perspectiva creo que el fuego sí es uno de los primeros secretos, Yo porque creo que sí. porque imagínate que tú eres el que está, a lo mejor algún día, estuviste con una ramita dándole, así como estabas aburrido. Como esta técnica, porque en ese momento no tenían encendedores, no tenían, o a lo mejor pegándole una Creo, piedra, exacto, ¿no? creo que algo así Creo era que en la fue con la película, piedra. que están enojados y agarran una piedra y le hacen bla. Y ven que sale una chispa y dicen, oh no, es un fueguito. Y le hacen ta, y de repente otra vez ta, y de repente algo seco al lado, y se prende y dicen, ah cabrón, entonces empiezan a juntar las Y piezas. digo, yo aquí siempre estoy hablando de lo mismo, pero, o sea, ¿Y tú, los perros? Los perros. Ah, sí, o sea, sí iba a decir los perros. Pero, o sea, fuego se llama. ¿En busca del fuego? Pero ¿cuál es el nombre original? La guerre... Ah, ves, sí es francesa. La güey. guerre du feu. La guerra de fuego. ¿La guerra del fuego? Ah, la guerra del fuego. Sí, sí. Ahorita Ahí está, sí, ya. sí la recuerdo. La ok, guerra del la fuego. guerra del Seguro fuego. había alguien viendo así. La guerra del fuego, la guerra del fuego en los comentarios. Seguro ya lo comentó 6 veces. La guerra del fuego. Pero el chiste es que, la verdad, en esta perspectiva, o sea, en los perros, o sea, bueno, no en los perros, también en los humanos es como algo que se descubrió que es el condicionamiento operante, o sea, que básicamente vas descubriendo tu mundo. Y yo creo que la mayor parte de los descubrimientos más importantes que hemos hecho ha sido por eso, ¿no? Por ese tipo de... que algún día alguien estaba, no sé, aburrido, imagínate.
Tú en esa Lo de la época... varita de ámbar. La varita de ámbar, que fue un... Polo positivo y polo negativo, ¿no? Sí, o sea, que básicamente fue un filósofo griego que tenía una varita de ámbar y estaba tirado en paja y de repente la empezó a frotar, creo que en su ropa y después la pegó, o sea, como que puso la mano en la paja en la que estaba acostado y se dio cuenta que la paja se le pegó a la varita de ámbar y lo... Sí, es que hice esto. Bueno, pero el chiste es que se le pegó a la varita de ámbar y así descubrió o sea, que hay un negativo y un positivo, que algo atrae a... Pero bueno, antes de llegar a ese punto de la historia, quiero como llegar por qué ahí ya no era un secreto, o sea, por qué ahí ya se esmeraban por descubrir algo y compartirlo, espera. Entonces, pasamos del fuego y yo creo que ahí también se pega mucho con la economía y por eso los secretos son tan guardados, porque generan dinero, o sea, tener un secreto guardado es porque, ¿de qué te sirve un secreto guardado? Y yo creo que el secreto está completamente pegado al poder. Claro, güey. Al poder, Entonces, a la capacidad de hacer algo que los demás no pueden. Imagínate ¿no? cómo empiezan estos señores que tenían el fuego, que sabían hacer el fuego, obviamente no iban a enseñar, ¿no?, el secreto. O Pero lo enseñaban a su círculo cercano, ¿no? Sí, tal vez a su hijo, ¿no? Ajá. Y es Y un eran los secreto. cuidadores del fuego, y como eran cuidadores del fuego, la gente los cuidaba aún más a ellos porque eran los de ellos, por ellos comemos. ¿no? Entonces imagínate que de repente se encontraban una tribu que era ganadera y tenían un chingo de vacas o lo que haya por ahí en África. Y entonces, sí hay vacas en África. Todos. O sea, creo que en la antigüedad eran otro tipo de cosas. No sé. Creo que las vacas se dieron más en Europa. Se comían, pues, algo que se comía cabras. ¿Cabras hay en África? No sé. No sé, bueno. No voy a decir si hay, pero... Bueno, imagínate algo que se coma. Antílope. Un antílope, Una- tenían un chingo de antílopes. Una Y entonces, cebra. sí, muchas Está cebras. rica la cebra. Entonces tenían muchas cebras, pero se la comían cruda. Entonces llega este Dil del fuego y dice, oye, mira, ¿qué te parece? Dame un poco de tu cebra. No, es que tal vez tenían que matar a alguien. Ok, ya se ganó la cebra. Y agarran y se la dan ya cocida. Ujú. Y el güey dice, lolo, chulada. Uy. Espérate un momento, esto sabe mejor. Dame de eso. Ujú. Y entonces le dice, tú dame, Tú dame de eso. Entonces, tal vez, ¿sabes? Se daban así de que dame 4 antílopes, Ujú. 2 hembras, 2 machos, y yo te doy un poco de mi fuego. Ujú. Y entonces, ya. Y entonces ellos descubrieron cómo se apareaban, cómo controlar el ganado, y así se empezaron a pasar los secretos. Después llegamos... Yo creo que los secretos ese es el punto. Tienes una ventaja con la que tienes algo, Sí, con la que claro. puedes conseguir algo Oye, más, lo ¿no? podemos ver como en Monopoly. Cada quien tiene sus secretos para jugar Monopoly. Cada Y tal quien vez tiene es- esa carta que te va a decir, Nel. Es que, güey, hay gente que compra el Crack House. El Crack House son las cafés, que son las más baratas, pero Digo, esa es mi estrategia siempre en Monopoly. son las que rápido les puedes poner hoteles. Entonces, Y con las que rápido le pones y empieza a ganar. sí, Y tal porque vez- son en las que más y a la caes. gente psicológicamente dice, ay, que ahí en la café, ahí está, te pago. Oye, pero de una nota de pesito en pesito el chinito se hace rico. Entonces, yo creo que ahí empezó como un poco la estrategia junto con el secreto y la economía. Y entonces llegamos a un punto que cambia, ¿no? Ya hay tanto saber que agarran un poco de ese saber y el conocimiento se vuelve el secreto, ¿no? Y lo podemos ver desde los griegos hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacen? Llegan y queman libros. ¿Por qué? Porque el conocimiento es el poder y es el secreto. ¿Por Y qué? digo, yo aquí quiero. Porque o sea, nadie lee un libro. Perdón que te interrumpa, Sí, sí. pero. No, pues ya me acostumbré. Pero en ese sentido, yo creo que quiero algo aclarar súper bien ahorita que estamos hablando de secretos. Normalmente en la vida, desde que somos pequeños, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y alguien se susurraba algo, la maestra te decía, no se susurren, díganlo ahora enfrente de toda Sí. la clase. Porque es algo, o sea, siempre la gente como que era de... me gusta comer pegamento. Ya viste que el Prince sabe rico, ¿no? Pero básicamente, o sea, a lo que voy con esto, siempre nos han enseñado esta parte de que los secretos son malos, o sea, que Ujú. mantener un secreto es malo. Y yo creo que ahí estoy completamente en desacuerdo. Creo que un secreto, de una manera donde Es que no entiendo, afectes... entiendo por qué es malo. Entiendo por qué es malo, ¿por qué? Porque Porque la si tú eres sociedad la dice- sociedad, si tú sí. eres la sociedad, Es como, dices, ay, no. pero yo quiero saber eso. No, y eso es algo que también quería tratar. Encontré un artículo de, no me acuerdo, ahorita se los leo, ahorita al rato, que habla justamente de eso, que la sociedad sin secretos exige tener los secretos. Un ejemplo muy claro, el Área 51. Exigimos, y no como planeta, más en Estados Unidos, exigen
es que somos tu pueblo, ¿cómo nos guardas un secreto? Hermano, ¿sabes cuántos secretos se guardan? O sea, espera un momento. No el área 51 yo creo que es lo menos. O sea, nada más en economía. ¿Sabes cuántos secretos hay? No, o sea, pero no hay que perder la línea temporal. Vamos poco a poquito. Yo creo que cuando empieza todo este imperio romano y que el egipcio, así de 3000 antes de Cristo, empiezan a ver estas partes de que había los letrados y los que no. Ahí se regía el nivel socioeconómico. Era, yo sé leer, escribir y sé pensar, y tú sabes construir. No, y arrear. que en esa época, si te estás refiriendo al 3000 antes de Cristo, ahí la gente, Egipcios. o sea, no había de que ni siquiera alguien como X pudiera leer y escribir. Sí, era no, solamente hasta arriba, y era maybe los de hasta arriba sabían leer y escribir. O sea, era arriba había ciertas personas, como en ese círculo, que sabían leer y escribir, y normalmente eran los sacerdotes, ¿no? Ahí llegabas al punto más alto, y yo creo que ahí se conecta con, pues, el paleolítico, esta parte del Homo sapiens sapiens, no sé cómo llamarlo. Paleolítico superior. Paleolítico superior. ¿Qué pasa? ¿Quién es el líder de la manada? ¿Quién es el líder de la tribu? El más cabrón, el que llega un güey y se lo madrea y lo mata. Entonces, ahí, ¿quién era? ¿Por qué los emperadores romanos? Porque eran los más cabrones de hecho, para yo la creo guerra. que ahí estoy de acuerdo que al principio sí fue muy así, o sea, como el que tenía más poder, vemos ¿no? dos Como de cosas. luchar. Vemos dos cosas. El imperio egipcio y el imperio romano, que se dan al mismo tiempo. En el imperio romano era de guerra, o sea, era yo soy sí, el más cabrón. Invadieron toda la vida, ¿no? Por lo tanto, yo gobierno. ¿Por qué? Porque quien me diga que no, cabeza afuera. Y en el imperio egipcio era, ok, sí, tenemos, pero el que sabe pelear se encarga del ejército. Pero el que sabe pensar eso es lo que te iba a decir. se encarga de eso es justamente gobierno. a lo que iba, ¿no? O sea, de que yo creo que al principio sí fue así como el que tenía más poder. Pero yo creo que alguna vez, imagínate que tú eres en la tribu, naciste chaparro Sí. y flaquito. ¿Sabes Y que no, Tutankamón estaba chueco? No, es en serio. Últimamente me he vuelto adicto a los documentales de... Sí te dije, ¿no? Documentales egipcios, porque en Netflix pusieron uno muy bueno de que están como una tumba y me encanta. De chiquito yo quería ser arqueólogo y me fascina el tema. Y tenía muchos libros y la historia de Nefertiti y todo esto. Entonces, cuando empezó a ver esto, yo empecé a ver muchos documentales, y también hay una serie que se llama Roma en Netflix. Las empecé a ver a la par y por eso estoy hablando de esto, porque lo acabo de ver. Entonces, Tutankamón, todos hablan de no, Tutankamón, y te lo imaginas mamadísimo y alto y que podía contra los dioses. Era un güey chaparrito, pelón, deforme, las piernas las tenía así como chuecas, sí, como chuecas, pero güey, era de un linaje que sabían pensar y tenían los secretos para gobernar. Y ahí empiezan los secretos de la organización. Pero es que es justamente a lo que voy. Imagínate que tú eras y en el neolítico superior, que eras un Homo sapiens sapiens, habías nacido flaquito y ahí solo la armaba la gente que estaba así súper mamadísimo y fuerte y que podía matar a ¿cómo todo se llama mundo, ¿no? lo que dice Darwin? ¿El más adaptable? Sí. O sea, de que realmente no sobrevivió el más fuerte, sino el más adaptable. Y eso es a lo que voy, que imagínate que estaba este flaquito y dijo, oye, sí, o sea, imagínate que era una persona que pensaba, porque a lo mejor no tenía tanta oportunidad de cazar, es que ¿no? es este cambio. Y empezó a pensar y dijo, oye, Dios Sol, oye, el sol nos da calor, nos hace sentir bien, todo. Oye, y si lo empiezo a compartir, y lo empezó a compartir y dijo, oye, espérate un momento, me están haciendo caso. De hecho, en la Biblia hablan de este lugar donde solo podían entrar los sacerdotes. Y era cuando, bueno, en la Biblia relatan que cuando muere Jesús, las cortinas de los templos se caen. Y es como que... esa parte de del secreto, el secreto, ¿no? Que es Dios. O sea, dentro de ese templo estaba Dios. Estaban las escrituras de Moisés, estaban en un cofre, y solo podían entrar los sacerdotes sumamente limpios. Porque se dice que el Dios del Antiguo Testamento era muy castigador. Muy castigador, sí, muy... Es que benévolo es la otra palabra. Malévolo. Era malévolo y era... Entonces, si no entrabas con las intenciones correctas a su templo, literal dicen que ponías un pie dentro del templo y te morías. Y caías muerto. Sí. Sí. Y entonces, era para gente... Sí, yo también. No, y seguramente si lo pensabas tal vez no era así.
tal vez era que mataban al güey que entrara. Sí, al que entrara no puedes ver eso. Exacto, porque maybe no hay porque nada atrás, es solo es secreto. nuestra zona de galletitas y No, café, y tal vez, y entonces aquí se intercambia Y yo del más quiero- fuerte al más listo. Y yo creo que aquí es a lo que voy, ¿no? O sea, esa parte de los secretos, yo creo que ya después pasando del Quiero- fuego y aquí un técnicas- paréntesis para dejar claro este punto y ya poder pasar al siguiente. Ajá. Paul se quedó sin pila. Me quedé sin batería. En el Neolítico superior, Se perdió el... era el más fuerte. El más fuerte, el más mamado, el que tenía más ¿Por qué? capacidad. Porque necesitabas No, y gente aparte, que cazara. más y que- natural, o sea, si nos vamos a esa época, era el más, o sea, el que, vámonos a los leones, ¿no? Para no hablar de Ujú. personas. El león que se ve más fuerte y mata a todos, llegan las leonas y dicen, yo quiero un hijo tuyo, hermano. Lo mismo pasaba, ¿por qué? Porque habla de compatibilidad, de vamos a hacer genes más fuertes. Si tú eres el más fuerte, tus genes son fuertes, entonces quiero un Ujú. hijo tuyo. Y entonces sus hijos eran los de la tribu, Ujú. y así, y entonces tal vez uno de sus hijos era todo debilucho y otro más fuerte, se le daba el más fuerte. Y entonces así, y de repente llegó un punto que eran tantas personas en la tribu que llega uno de esos hijos, tal vez debiluchos, tal vez no, tal vez guapo, tal vez no, pero dice, ¿sabes qué? A ver, tú ven para acá y tú haces esta tarea. Tú ven para acá, tú estás mamadísimo, yo no puedo cazar. Ve a cazar. Pero yo he yo sé notado sec- que no sé, o sea, de que a lo mejor lo veía de Yo lejos. sé secar pieles, o Ujú. yo sé hacer el fuego. Y él empezó a organizar, entonces, cuando algo pasaba en la tribu, decían, no, pues este güey, porque él sabe organizar. Y entonces ahí pasamos a esta parte de los egipcios. Y yo creo que la parte que es a lo que yo quiero tocar es, ¿cuál fue el secreto más guardado? Y que sigue siendo el de los secretos más guardados hoy en día, la religión. ¿Por qué? Porque justamente cuando entramos con este maybe debilucho, o no debilucho, pero a lo mejor que no tenía esas capacidades físicas como otras personas y estaba organizando, decía, ¿cómo me mantengo en el poder? A mí y a mi descendencia. ¿A cómo fumamos? Y a mí y a mi descendencia, ¿no? En ese sentido, a mí y a mi descendencia, ¿cómo les voy a permanecer en que tengan estas posibilidades de sobrevivir más? Y ahí es cuando se creó el mayor secreto, la comunicación con algo que nadie No, ve. deja eso. La comunicación, güey. El saber comunicar, o sea, porque ahorita lo vemos muy fácil, que en la escuela nos dicen, ¿quién es el jefe del equipo? Tú organizas quién trae la cartulina, quién imprime y quién presenta. Pero si nos vamos al inicio de los tiempos, el güey que sabía liderear y que sabía decir, hey, tú haces esto, y que tenía la actitud para que No, y el que otro realmente güey... no solamente que dijera, tú haces esto, no, es tú haces esto, ¿sabes por qué? Porque he notado que tú lo haces bien. Porque eso dependía del éxito de un buen líder, ¿no? No, y deja un eso. buen líder no es el que decía así como de, ay, pobrecito, míralo, está allá, ay, ponte a secar No, y ahí pieles, empezaron- y rompía todas las pieles, Y ¿no? tal vez no fue una tribu, tal vez, imaginemos que había 2 tribus, seguro había más, pero vamos a lo básico, había Ajá. 2 tribus, en la que sobrevivió el más fuerte, y era la tribu de los guerreros, de los más mamados, de métete conmigo y te parto, pero a los inteligentes, tú estás pendejo, tú no sabes pelear, yo sí, y había otra tribu, que un güey inteligente, tal vez no era el más mamado, pero supo decir, ¿sabes qué ustedes, mamados? La mitad van a cazar y la mitad van a hacer armas. Ujú. Y ustedes van a hacer esto, y las mujeres van a sacar pieles, y van a tener hijos, Y vamos a y vamos- como... y entonces empezaron a hacer una tribu más, y más, y más grande. Entonces, cuando llegó la tribu de mamados, tal vez eran 100 mamados, pero ¿qué crees? En la tribu, en la tenían otra tribu, tecnología y de no, que tenían, maybe tenían alguien tal que- vez 50 mamados, pero tenían armas. pero tenían armas, y tenían más porque ya se dividían, entonces ya no era como yo como primero porque soy el más mamado, comen todos, entonces tenían más energía, tenían más vitalidad, y entonces los chingaron, y entonces sobrevivió el más fuerte, el más inteligente, fuerte mentalmente, entonces Ujú. llegamos a este punto que así empieza el Imperio Romano. El Imperio Romano se caracteriza por la organización que tenían. Y o es sea, que ese era el punto de los romanos, no era la cantidad de personas que tenían, no era la cantidad de armas que tenían o la tecnología que tenían, porque obviamente los romanos sabemos que ellos ya tenían dominio del metal, ¿no? O sea, ellos ya tenían metales, Sí, ya sí, tenían espadas, armaduras, armaduras. espadas, ya tenían forjas, Tenían ya tenían caballos. casas mejor hechas, tenían caballos, o sea, ya tenían como, ya no solo tenían que ir a cazar, si cazaban estaba chido, pero ya tenían a sus vacas, ya tenían ganadería. Y aquí está el perdón punto, por ¿no? interrumpir, güey, No, pero pero me vino los a la romanos- mente. Espera, Ujú. algo que tú vas a entender, yo voy a entender, y espero que alguno de ustedes entienda, y eso lo podemos ver, y yo lo estoy proyectando, de Age of Mythology.
Sí. Se sabe. Lo tengo que decir, Age of Mythology es un videojuego que trata de mitología, como lo dice el nombre, pero era como Age of Empires, que era básicamente tener como una construcción. Pero tú tienes hacías tu que ser esa ejército. persona lista. Tú tienes que saber dónde mandas a tu ejército, qué tanto ejército. ¿Cuántos enanos haces? ¿Qué tanto vas a invertir en dinero para las construcciones, murallas o ejército? Entonces, o comercio. exacto, entonces es un qué chingón juego. Pero bueno, la Ay, ya me dio cosa. ganas de jugarlo. Ahora sí, ¿qué estás diciendo? Pero lo que decía es que los romanos, o sea, se caracterizan porque sí, tenían toda esta tecnología. ¿Por qué? Porque lo sabemos, es que los romanos, y digo, después se pasó a Inglaterra, algunos creo que reyes de Inglaterra, fueron, cuando estaban los vikingos, esto ya es después de Cristo, como 700 años después de Cristo, el imperio romano seguía arriba, digo, ya se habían vuelto cristianos y ya habían absorbido como esta religión, pero muchos de ellos, o sea, de Julio César, había todavía como una linaje que tenían todavía estas enseñanzas de Julio César. Y el punto de esto es que Julio César no es que fuera fuerte o que supiera llevar a un ejército. No solamente eso, sino que era demasiado inteligente. O sea, los romanos hicieron un comercio impresionante No, es que y por todo, eso tenían todo. esas riquezas y por eso tenían... Y es que aparte... y solo eran inteligencias Y ahí nació la ejército, democracia, güey. Y ahí nació que el pueblo ya no decía, él es el más inteligente o él es el más fuerte. El pueblo tenía la decisión y yo creo que ha sido la única democracia real. Porque fue la historia. primera. Sí. Era la que realmente dijeron creemos en la La que se democracia la porque la tragaron. inventamos, ¿no? Y luego empezó el poder de... Hay que decirles Los que es secretos. igual. Exacto. Entonces, yo creo que ahí empezó a... Tienes que tener esta inteligencia porque ya te eligen. O sea, ya no es que tú te vas a chingar a otro o que por tu inteligencia vas a hacer que hasta lo mate. No, no, no. El pueblo va a decir, estoy viendo cómo se comporta él y estoy viendo cómo se comporta él. Yo decido quién manda. Y obviamente mandaron los mejores. ¿Por qué? Y lo podemos ver por cómo conquistaron de una manera increíble. O sea, de ahí yo creo que se salta hasta... Pues ya empezamos a Bonaparte de ¿Cómo? conquista. Bueno. No, de Ah, conquista. ok. Hablamos de conquista. O sea, de nivel de conquista mundial. Bueno, o sea, y después nos vamos a Inglaterra con Napoleón. la Commonwealth. sí, pero que es Napoleón como- estuvo a punto de conquistar el mundo. O sea, si jugara Risk, yo me voy. O sea, Y digo, aquí regresando un poquito al tema de los secretos. ¿Por qué hablamos de todo esto de la gente inteligente adaptable? Porque todas estas personas tuvieron algo en común. Y regreso un poco a esto de los secretos, que los secretos no son malos. Hablando, por ejemplo, de gobernantes. Imagínense que ustedes no lo vean como su gobernante, el que tienen ahorita, no lo vean así. Véanlo como si ustedes fueran gobernantes. Y tienen información de cosas que son potencialmente peligrosas para la gente que gobiernan en cierto sentido, o sea, de que tienen una responsabilidad hacia ellos de resolver ciertos problemas. Y hay problemas que ves que dices, oye, esto está muy complejo y no se lo puedo decir a la gente porque hay que entender que a veces las personas, y me incluyo también, sobreexageramos cierto estilo de cosas, cierta información que nos llega, que no tenemos esa cabeza, ¿no? Para hacer, como reaccionar a cierto tipo de cosas. E imagínate como gobernante que tienes información de algo, lo estás intentando resolver y necesitas mantener eso en secreto. ¿Por qué? Porque todo se puede salir de control en cualquier momento. Y aquí ese es el punto. Para mí los secretos, voy a entrar un poquito más en esa parte, sí. y hablamos de moral y ética. Espera, antes Ujú. de que entres a ese punto, porque ya es muy adelantado, quiero ver el adobe, que es muy interesante y tú nos puedes hablar más de eso. Todavía no lo sabes, pero nos vas a hablar más de eso. Ujú. Hablemos de, ok, al mismo tiempo que estaban los romanos, estaban haciendo ya imperios en Inglaterra, y un poco más adelante, ¿no? Ya avanzadito, ya unos 1000 años antes de Cristo, tal vez. Siguen existiendo estas tribus que son más fuertes y ganan solo por ser más fuertes, no inteligentes. Los vikingos. Ujú. Pero, ¿quién tenía el poder ahí? Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, había, o sea, ¿cómo se? o sea, se llamaban earls, que eran como los earls. Pero, hay quien mandaba el oráculo. eran los alcaldes. No, el básicamente. oráculo, güey. Pero el oráculo es el que controlaba ¿Por todo qué? el Porque mundo, o tenían sea, los que- secretos de que yo Y de hecho, escucho a aquí, los dioses. ahorita que- Espera un momento. Yo escucho a los dioses, entonces tal vez tú eres muy bueno en batalla, yo soy deforme, pero de- por ser deforme, De yo hecho, escucho sí, a los dioses. justamente entonces, los vikingos. Espera. Entonces ven, señor gobernante, y yo te voy a decir qué hacer. Yo no conozco mucho de la historia de vikingos, Paul sí, pero yo me estoy basando en la serie de Vikings. Ujú. Ragnar está a punto de ir al Nuevo Mundo.
y va con una intención sumamente buena de, hey, Quiero ya estudio, vimos que sí. tienen, pero quiero aprender porque conocí a a Athelstan, y güey, aprendí un chingo y eso me gusta. Y ya del lado de Inglaterra ya no es un secreto la religión, o sea, ya es, de hecho, totalmente de lo contrario, es impuesta. Ujú. Y es lo que buscan, imponer la religión porque Dios se los dice. Entonces, del otro lado, los vikingos están, hey, la religión no es una religión, es una forma de vida, porque así lo tomaban, y era, ok, voy a dar un paso, pero antes tengo que preguntarle al oráculo. Entonces llegaban con el oráculo, les chupaba la mano, porque eso hace, no sé por qué, pero les decía, ¿sabes qué? Y yo creo, o sea, si me voy y me pongo en los zapatos del oráculo, era por como yo me sentía en ese momento. Y por mi conveniencia, ¿sabes qué? Sí, ve, pero trae oro. Y tienes que ofrendar. No tanto, creo no sé. en los vikingos era más de lado, porque como justamente, o sea, en los vikingos, los deformes, alguien que nacía con una deformidad, se consideraba divino, o sea, era que alguien, o sea, que los dioses lo habían tocado y había sido elegido para algo, Pero lo ¿no? tocaron de más, güey. Y a lo que voy... Es que, o sea, si vamos, esto lo digo porque se dice, ¿no? Que tenemos un podcast sobre eso, creo que en la primera temporada, que hablamos de dónde nace el hombre, ¿no? Y hay muchas teorías de que es de la tierra y los dioses los formaban. Entonces por eso dicen que lo tocó de más y pues... La pero aplastó ya. un poco. Un Bueno, poquito. el chiste es que en los vikingos, de hecho, las runas, que realmente, por ejemplo, los vikingos, no es como en la religión cristiana o católica, que había escritos, o sea, existe la Biblia. Ajá. En los vikingos nunca Era existió lo eso. que Creo que pensaba el no, chueco. o sea, lo único que existió hoy en día de lo que sabemos de vikingos es por tradición, de que se fue pasando tanto de tanto Cultura. en generación, de que pudieron como agarrar un poquito de cosas y un par de grimorios Ajá. que se dieron en Islandia. Pero Islandia ya fue en una época adelantada de los vikingos, ¿no? Y en ese sentido, en los vikingos tenían un lenguaje, que son las runas todo el mundo las ha visto, que son como estos, Pues, como simbolitos, esta madre. es este. Esto es una runa, ¿no? Y en ese sentido, las runas, de hecho, Bueno, la aquí para los que traducción... están escuchando en Spotify, Paul está enseñando uno de sus tatuajes, que es una runa, que es... Bueno, o sea, es una runa compuesta, pero X, ¿no? Sí. De hecho, la palabra runa se traduce como susurro o secreto. ¿Y por qué no habías tocado ese Por tema? eso justamente iba. Por eso te lo dije, Ajá. ¿no? Runa o secreto, ¿por qué? Porque se suponía que quien sabía de las runas y cuando tú aprendes de las runas y cosas así, no es tanto lo que te explican. O sea, es lo que te explican, sí, porque es un lenguaje súper complejo y hay una manera de cómo hacerlo súper en código que nadie entendería si no sabes de runas y no sabes de runas lo suficiente. Ajá. Hay una técnica donde haces una cruz y pones unas líneas y las tienes que contar por el alfabeto y tienes que encontrar cuál es el número de la runa para encontrar la letra y puedes hacer oraciones enteras con X y poniendo líneas en todo. A lo que voy con esto es, en ese momento era un secreto, o sea, porque esas personas que sabían los oráculos y todo esto eran personas que pues estaban metidas en todo esto de las runas y ellos sabían lo que significaba, ellos eran los únicos, o sea, todo el mundo también, los vikingos te hablaban de que tú tenías una relación con Odín, con Frey, con Freya, con Thor, con quien tú quisieras, había dependiendo de cómo eras, ¿no? Con Loki o con quien fuera, ¿no? Con Heimdall. A lo que voy con esto es, en sí, en general, quien tenía el contacto, y de hecho las runas eran huesos en cierto punto, huesos humanos, Ajá. y solo cierta gente sabía leerlas, ¿no? Y ahí había ese secreto. Y no te creas, no era tanto de conveniencia, porque ellos no ganaban dinero. Ellos eran mantenidos por el Estado. Los oráculos eran mantenidos en ese sentido. ¿Por qué? Y hasta ellos se lo creían, que ellos tenían la capacidad, realmente no era como de conveniencia de, maybe no sé ni siquiera qué estoy diciendo, pero esto me puede convenir. No, era de que realmente ellos sentían lo que estaban diciendo era verdadero. Pues qué ¿no? fuerte, o sea, eso está O sea, un padre. secreto puede ser hasta para ti. Sí, no, eso está padre porque yo creo que si es como lo dices, que lo dudo un poco, o sea, está poético que sea así, pero O sea, de que hubiera un neta, poquito o sea, de neta, interés, es sí, que, claro que no, sí. obvio había interés, porque a ver, está poético decir es que los dioses me hablan, pero Pero los quitando lo dioses me hablan y poético- creo que me dijeron que me tienes que traer 15 pollos. pero a ver, o sea, ok, es poético, pero ¿a quién le hablaban los dioses? Dilo. ¿Al profeta? A un humano, era un humano, y un humano tiene necesidades, y las necesidades están por encima de muchas cosas, y así se maneja el mundo, y las necesidades humanas están por encima de
un millón de cosas. Y podrán ver que en este podcast en específico estamos hablando como mucho de como religión y de cómo la gente se organiza, pero es que ese es el punto, los secretos son algo que siempre ha estado con el humano. No, está ¿Por qué? Porque el fuertísimo. secreto, y siempre quiero... Fuertísimo. Está fuertísimo. Es que es muy fuerte. Y es algo que quiero volver a aclarar, el tener secretos no está mal. No es que nos enseñan o sea, tampoco es, y algo que también quiero aclarar. Me gustaría concluir con eso. No, también quiero aclarar es que los secretos no son algo malo y es algo que siempre vamos a tener y es algo que mientras no dañemos a los demás, pues está chido, ¿no? O sea, está bien tener secretos donde puedas tener una ventaja, donde, por ejemplo, puedas tener una tecnología, o sea, la tecnología, vamos ahora a entrar a eso, Cronológicamente. No, por eso, cronológicamente Siguiendo, estoy hablando de los ok, vikingos. Nos saltamos hasta la parte, porque en esa hay una parte de la... ¿Cómo se llama? Esta parte de Leonardo da Vinci y todos ellos, la iluminación. El Renacimiento. El Renacimiento se caracteriza por enseñar. La apertura de los secretos, Entonces, básicamente. es como, ay, mira, hay muchos secretos y de repente es como lo que está pasando ahorita. Yo lo veo muy, que ahorita estamos en una parte de esa época de renacimiento, transición, sí. porque, y el mundo es cíclico y la historia es cíclica. Entonces, en el Renacimiento vemos como los artistas, porque ahorita hay muchos artistas, o sea, esta parte, la parte cultural, la parte humana la meten mucho. Y entonces el humano, la esencia humana y la parte poética humana nos habla de que no hay que tener secretos y hay que vivir todos bajo un mismo estándar y conocimiento, ¿no? Entonces había varias ramas de el arte y entonces Yo creo que del conocimiento. Leonardo da Vinci. Porque en esa época Leonardo da Vinci estaba loco, o sea. Pero aquí vamos a meter, de que los también Medici había- le dijeron, Espera, también había secretos, pero aquí siempre va a haber secretos en la historia. Pero los secretos que antes eran secretos con los romanos, las técnicas de hacer las cosas, el arte, los inventos, ¿no? Leonardo da Vinci agarra y empieza a inventar cosas y las empieza a dar, ¿no? Porque tenía gente que le pagaba y era como, no, pues mira, yo te pago. Era como en la época griega, que, Y o sea, entonces- básicamente la familia Medici lo que hacían era meterle el dinero Pero- a Da Vinci y decirle, güey, crea porque está chido lo Pero que ¿qué estás pasa haciendo. aquí? ¿Qué pasa aquí? Empieza la iglesia a meter presión y dice, ¿sabes qué? Vas a dibujar esto, pero vivimos, pónganse en contexto, es que es un poco complicado o complicado para mí, no lo sé, pero se los voy a poner con peras y manzanas. Está esta parte de dar los secretos al mundo y hay dos bandos. El bando de la iglesia que tiene sus secretos, el Vaticano, tiene muchos secretos. Y la otra parte de los artistas que dicen, ¿sabes qué? El conocimiento, El conocimiento es para todos, es algo que el universo nos regaló y es para compartir. El arte es para que todos lo vean, no para esconderlo. Entonces, empieza esta guerra. Entonces, la iglesia dice, wow, era la forma de expresión, era la publicidad de esos tiempos, eran las pinturas de Leonardo da Vinci. Pero entonces, Y Miguel Ángel. ¿qué hace Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y todas las tortugas ninja? ¿Qué hacen? Empiezan a esconder cosas en sus pinturas y ahí están los secretos, siguen habiendo secretos y se descubren hasta estas, bueno, no sé si hasta estas épocas, pero hace, Más el siglo... ponle, hace 1000 años, No, más siglo XIX, siglo XX. se empiezan a, ay, mira, aquí puso, digamos, en la Capilla Sixtina cuando vino a México yo fui 3 veces y me encantaba y una de esas veces contraté a un guía y wow, qué cosa, y ahí dije, en ese momento dije, tengo que ir a Roma a ver esto en persona porque está increíble y te explican cómo hay una parte donde cuelga una piel. Y entonces eso Miguel Ángel le explica a la iglesia como, representa esto y esto y la iglesia, oh sí. Oh, bravo. Pero realmente es él y es porque se sentía mal y decía es que estoy haciendo algo que no me gusta y estoy muerto por dentro y esta es mi piel porque es lo que dejo en esta pintura y es como me dejó. Y sí estoy diciendo lo correcto, Oscar, tú sabes más de arte que yo. La verdad, ni idea. La verdad, ni No idea. lo sabía. Perfecto, entonces, esta parte, hay una parte que, es que si esto fuera más gráfico lo podríamos mostrar, pero es un podcast, entonces, busquen la Capilla Sixtina y en la pared principal está una parte que está colgando como el cuero de alguien, y es Miguel Ángel, se autorretrata en esa parte, pero la iglesia no se da cuenta hasta mucho tiempo después, que se está autorretratando, dando otro tipo de mensaje oculto, secreto,
al mundo y dice, ¿sabes qué? Yo dejé mi alma en esta pintura porque me exprimieron. O sea, realmente me exprimieron. Me gusta hacer esto, hago esto, pero me exprimieron porque yo no debería de estar expresando de esta manera. Entonces ya nos vamos después el Capitolio. Bueno, el Capitolio es lo mismo que el Vaticano. Tiene estos secretos y sigue teniendo muchísimos secretos y más que Estados Unidos. Porque Pero es mucho más antiguo. Vamos a Imagínate la cantidad saltarnos de porque si no podríamos estar aquí hablando 3 horas sobre secretos. Nos saltamos a esta parte ya 1940, 1945 específicamente, Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estaba la ventaja en los secretos? Código Enigma. Ahí está el secreto, o sea, si tú buscas secretos en internet, seguro, no sé, pero seguro, estoy seguro que en los primeros 10 resultados te aparece el código Enigma nazi, que es un código que... ¿Puedo agregar algo antes? Sí, claro. Continuar con el código Enigma. Pero habla más fuerte. Me acordé que Miguel Ángel, en de David, no es, ¿sí? ¿Cómo? Sí, el de la creación. La creación, sí. Dios está encerrado en un cerebro y se ve claramente, si pones la comparación de un cerebro y la pintura, se ve hasta el cerebelo, se ve... Si aquí lo quieres meter en edición para que lo vean, está chido, y si no, no. Se supone que él era como una especie de crítica diciendo que Dios está en la cabeza, no en el exterior. Exacto, y todo esto fue Miguel Ángel, y eso es cierto, sí me lo explicaron. Se ve, si ustedes buscan ahorita, mientras escuchan este podcast en su celular, busquen la creación. Es esta parte donde... la pintura donde se tocan los dedos entre Dios y el hombre, que nunca ¿no? se tocan, ¿no? Pero... Que es esta parte de hacernos uno. Dios está claramente en un cerebro. Yo algo aquí súper raro, perdón que te interrumpa, Sí, pero aquí en México hay una pintura en Tasco, que es un estado de México. Famoso por la plata. Famoso Hay minas, por la hay plata. minas Hay de minas plata. de plata, pero enormes, que todavía se están explotando, pero hay una pintura en una de las iglesias, o sea, creo que es en la iglesia principal de Tasco, Sí. donde se ve la Virgen, es toda una Pásame pintura, la bolsita. y te lo juro, se ve un ovni. ¿En serio? Se ve un ovni. Hola. Y yo ahí es como de esa parte de los secretos que dije, o sea, porque lo ves y literal, o sea, está la pintura completamente así, lo ves todo, y en una esquina está una madre plateada, así, volando, con puntitos de colores, güey. Así, un ovni, literal. Está muy raro. Y bueno, ahí entramos a más secretos. Y esto es en ¿Mande? Enigma primero. Es que creo que es antes Roswell, ¿no? Según yo es... No, Roswell es en los... 70s, no es cierto. 60, 50. No, te lo juro que no. Es en el 40 y algo. ¿Por qué? Porque vi un documental. Ok. También. Es porque me sonó mucho que en muchos podcasts hemos dicho que Roswell es en los 70s y que por eso en los 80s empieza tanta difusión de los ovnis, pero no, y me sentí muy mal, porque me di cuenta que no, que es mucho antes, en los 40s, por el 30s, 40s, por ahí es lo de Roswell. Y empieza a tener mucho auge y ahí nace el Área 51, porque choca Roswell Y se lo llevan a la estación más cercana, que es el Área 51, Ujú. porque pues hay muchas áreas, ¿no? Y el Área 51, o sea, hay Área 50, Área 49, pero el Área 51 en Era cuestión, la más cercana. era la más cercana y se la llevan ahí. Bueno, no es lo importante aquí. Roswell, secretos de Estado, ¿no? Que siempre ha habido, pero vamos ahora sí al Código Enigma. El Código Enigma en los nazis era un método de pasar mensajes porque se llegó a saber que pues los mensajes de radio, el Código Morse. sí, el código Morse El pi, 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 pi. lo podían interceptar y sabían, ¿no? O y sea, ya lo traducías en nada. exacto, y eran el mensaje de ese tiempo. Entonces intervinieron las líneas nazis con código Morse y entonces uno de los científicos nazis que yo, ahí sí mis respetos. Al que hizo el código. No, y deja eso. Alemania en esa época invirtió muchísimo en todos sus científicos. Hicieron cosas terribles, imperdonables. Y eso lo vi en la serie de Hunters, que se la super recomiendo, una serie de Tarantino que está en Amazon Prime. Ujú. Buenísima, es una temporada. Yo me puse triste porque pensé que había 2, pero solo hay una. Y hablan de todo esto, de cómo después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos invierte muchísimo en traer a todos esos científicos Ujú. a que les den todos sus Y no solo invirtieron en eso, no sé si sabías, pero los nazis invirtieron también mucho en esoterismo. O sea, Hitler estaba súper interesado
en como en esoterismo y en esa parte como de la investigación psíquica, paranormal, y de hecho creo que hay una estación militar por algún lugar de Europa que es literal una estrella, o sea, hicieron un ferrocarril que es creo que una estrella o algo así, lo puedes ver en Google ¿Estrella Maps. David? ¿Sí? No, o sea, como un pentagrama. Ok. Bueno, entonces, seguimos con esto del código Enigma. Reconocen sus mensajes en código Morse. Ay, ese código Morse. El Morse. Y entonces uno de los científicos nazis dice, ok, y crea una combinación de patrones. Son 3 ruedas en específico y de hecho es muy bonito. Yo cuando estaba saliendo con alguien le mandaba en código Enigma mensajes y entonces era muy divertido porque los tenía que descifrar. Entonces pones 3 letras, que es como el código del código. O sea, básicamente no es el código, sino es la clave del código. Exacto, entonces tú escribes algo y pones 3 letras y esas 3 letras dan como un significado al abecedario. Una correspondencia. Entonces sí. La J se convierte en A y así, y entonces la siguiente es literal un código enigma, o sea, no se los podría explicar. Lo pueden buscar en internet y pueden mandar mensajes con sus amigos en código enigma, solo les dan la clave y ellos lo resuelven. Entonces, este código enigma lo resolvieron creo que al final de la guerra, o no sé si fue mucho después. No sé si te acuerdas que alguna vez hablamos de la inteligencia artificial y que hablamos del código enigma. Hay una película entera de eso. Creo que lo descubrieron hasta, creo que una década. De hecho se llama el código enigma, ¿no? Enigma. Ajá. Enigma. Está muy bueno, realmente es un tema muy profundo que se podría quedar que para si otro quieren, podcast. déjenlo acá abajo, que podríamos hacerlo, no sé, un capítulo específico sobre el código enigma. Después, ¿mande? La prueba de Turing. O sea, La prueba de sí. Turing fue el que lo resolvió. Es para la Por eso hablamos en la artificial. inteligencia artificial de la prueba de La prueba Turing. de Turing, que son las preguntas, ¿no? Que te tienen que contestar la inteligencia artificial para que se diga que es inteligencia artificial. Porque te va a confundir de que es un humano respondiendo. Exactamente, entonces pasemos de la Segunda Guerra Mundial donde había muchos secretos y aquí otra vez recalco, quien tenía los secretos era quien tenía la ventaja. Estratégicamente, si yo podía mandarle el pelotón del norte al sur, muévanse al oeste, y el enemigo no podía leer mis mensajes, yo tenía la ventaja sobre el enemigo. Entonces eran este tipo de secretos y estrategias militares y cómo se movían. Todo lo que tenía la ventaja era un secreto, porque si no era un secreto no tenían ventaja. No, y deja tú eso también. Y volvemos al Monopoly. De tecnología, ¿no? O sea, ya hablamos de la Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima y Nagasaki, que era una tecnología que por casi eso nadie tenía. La segunda temporada termina con 3 guerras. Y las 3 guerras están llenas de secretos, pero sigue. Pero a lo que voy es, en esta parte de Hiroshima y Nagasaki es la tecnología de que, pues en la tecnología, esta parte de la bomba y del como enriquecer plutonio y todo esto, cómo lograron hacerlo un arma y demostrar que esa arma era potente, o sea, de que... De hecho, Hiroshima y Nagasaki también muchas personas consideran de que es una de las razones por las que terminó la guerra, porque dijeron, oye, ya le estamos entrando a cosas que ya están muy duras. Sí, güey, es como cuando estás echando la peda con tus amigos y de repente alguien se desmaya, es como, ¡oh, creo que ya bebimos demasiado! Sí. Hay que dejar de beber. Aquí es cuando empecemos a tomar todos agua y llevamos a la casa. Mamá, sí. Yo creo que fue ese punto en la guerra. Pero, qué horrible referencia. Sí, la verdad. Pero todos las entienden. Entonces, ¿en qué iba? La parte de la guerra, código enigma. Después, aquí tiene la ventaja. Volvemos al Monopoly. Si yo ya sé que tú vas a comprar las cafés, pues yo las voy a comprar antes. Pero tal vez tú tienes una estrategia para subir los hoteles más rápido. Entonces, es esta parte de estrategias. Y las estrategias muchas veces son secretos. Yo creo que la mayoría de las veces. Y ahora pasemos a la guerra de los secretos. Y aquí empieza, sí, la Guerra Fría. De hecho, empieza mucho antes, empieza en la Segunda Guerra Mundial, donde nacen por primera vez, yo creo que en la primera o en la segunda, no sé, estoy mintiendo, no me crean, pero en Primera o Segunda Guerra Mundial nace el término espía. Creo que debe ser segunda. ¿Qué hace un espía? Descubre los secretos del enemigo. Y entonces se infiltra dentro del enemigo y se coloca en un puesto donde puede saber los secretos. Donde está escuchando todo y dice, ¡ay, qué buena idea! Oigan, y de hecho, diciendo... justo en
1083, no, 1025, algo así. En el año 1025 Ujú. crean los masones. El movimiento más secreto del mundo. Porque se dice que es un movimiento de conocimientos. Hoy en día ya pueden buscar videos y hay videos en YouTube de cómo es la iniciación. No, no solo eso, ya le puedes preguntar a cualquier persona, a tu amigo de al lado, le puedes preguntar, oye, ¿conoces a alguien que sea masón? yo soy Ay, masón. mi abuelo era masón, oye, ¿encuentras a alguien? cuenta. Yo soy masón y estuvo bien Ya, chido. pero aún así siguen teniendo, porque también estaba viendo un documental sobre masones, porque estoy loco y me gusta ver documentales. Está loco, paranormales. que quede claro, está loco. Déjenlo acá abajo en los comentarios. For the record. Andrea ya lo sabe, Andrea me juzga de que estoy loco. Pero bueno, hablando de esto, esta parte de los espías, cómo generan a alguien para, es tan secreto el secreto, que tienen tiene que hacer algo secretos en los secreto, que tienen que hacer a alguien secreto, Para que un entiendas agente ese secreto para que les pase los secretos. Dijimos muchas veces secreto, pero no importa. Secreto. Porque hablamos de secretos. O pueden también jugar un juego con sus amigos cada vez que hayamos dicho secreto en este podcast, shot. tomen un shot. Exactamente. Pero sean sanos, si son menores de edad, no lo hagan. No lo hagan, mejor. Con juguito. Con juguito, un una chócalas, palmada, un sí, chócalas. sí. O le dan un peso a quien se los dijo. Exactamente, pero bueno, entonces empezamos los masones, mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Illuminati. Los masones es esta logia de secretos. Es una parte y empieza con hombres. Nada, pues es la época, ¿no? Que los hombres se pensaban que pensaban y las mujeres no podían pensar. Ya descubrimos lo contrario. Pero Pero no es que lo descubrimos, sino que nos no, dimos se descubrió, cuenta. o sea, yo no lo descubrí, pero en la historia se descubrió como, oye, tú también puedes pensar. Suena horrible, pero es así se escribió la historia. Entonces, empieza en una era donde el machismo está full. Entonces los hombres se reunían, En las tertulias. tertulias, y empiezan a comentar secretos de la sabiduría. Y O sea, de que hecho, descubrí yo que no le he dicho a nadie, solo ustedes empiezan- lo van a saber. Sí. ¿sabes quién empieza? Y esto es muy interesante. Tal vez lo estoy diciendo alguien que sepa mucho de masones. Tal vez estoy mintiendo, pero ¿Te van así a lo quitar? entendí yo. Pónganlo aquí abajo y nos aclaran. De hecho, próximamente creo que va a haber un podcast de masones. Espérenlo. Espérenlo. Con alguien que sí sabe de masones. Ujú. Pero bueno, ¿sabes qué? Los arquitectos, ¿no? Entonces los imperios creaban, vamos a construir esto, y llegaban los arquitectos y se juntaban y decían, ¿saben qué? Si pegan aquí, se cae todo. Y empiezan a generar conocimiento, y por eso es la escuadra y escuadra y el compás. Y el compás. Porque empieza siendo de arquitectos, y de hecho el uniforme No sé por qué masón- dije escuadra, sí, estoy seguro de que es Es escuadra, escuadra. pero me salió de la nada. Yo Escuadra quería es la decir compás. L, la L, Sí, es y la- el es el compás triángulo. sí, Ujú. es la madre esa que se usa para ti. Pi, pi, pi. Entonces, para hacer círculos en la primaria, eso es un compás, y la escuadra era la regla en L. Bueno, entonces, de hecho, el Un triángulo uniforme, isósceles. el uniforme masón es como se vestían los arquitectos en ese entonces. Entonces ya pasamos Primera, Segunda Guerra Mundial, tenemos a la Guerra Fría. ¿Qué nos puedes decir de la Guerra Fría? Bueno, pues en la Guerra Fría sabemos que era una guerra de información y desinformación. Información total. Pero específicamente información de cómo tenían espías de un lado de la KGB y del otro lado de la CIA espiando constantemente entre Los Rusia y secretos. Estados Unidos. Los secretos que descubrieron, la CIA empezó con los usos del LSD, empezó a investigar sobre visión remota, empezaron con el MK Tenemos Ultra. podcast de eso, es el de Stranger Things. El de hablamos Stranger sobre eso. Things también tenemos uno del MK Ultra y también tenemos uno de Es que, ¿de qué no hemos hablado? la Guerra Fría, De la Guerra Fría, sí, sí, sí. específicamente, que es de la temporada que acaba de pasar, segunda temporada. Sí, En la Guerra Fría, pequeño dato curioso. pero habla más fuerte. Pequeño dato curioso, en la Guerra Fría había una estrategia que hizo Estados Unidos hacia Rusia, que era dejar caer por accidente entre comillas, una caja con condones estadounidenses, marcados como normales, cuando en realidad eran extra grandes. Entonces, el propósito era desmotivar a los rusos diciendo, tienen el pito chico. ¿En serio? Sí, te lo juro. ¡Wow! Es que, ¿qué O sea, cosa? eso era esa guerra, literal, desmotivar, agarrar información, empezaron a investigar un montón de cosas, la KGB ¡Wow! empezó... Chócalas, Oscar. Sí, chócalas. ¡Pam! Y también obviamente empezó algo de por lo que se llama Abolonce,
tema, empezó la carrera espacial entre y era totalmente secreto entre Rusia y fue secreto hasta que no lo dijeron en secreto y dijeron gané porque llega a la luna. Y de hecho sigue siendo, hay muchos secretos en la NASA. Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿no? Pues ya vamos llegando a los 70s, ya más cerca a 50 años de donde estamos hoy. Pues los secretos se empiezan a volver más comerciales. Porque como empezamos, ¿te acuerdas del fuego? Cuando empezamos a hablar en este podcast, el fuego se pegaba mucho con la economía. Y de repente, ¿qué crees que pasa? En esos tiempos, en los 40, 50, Coca-Cola. El secreto de la Coca-Cola. Empezaron las marcas a tener secretos. Kentucky Fried Chicken, ¿cuál es la receta secreta? Son 6 especias. Y de hecho, 11 especias 11. por aquí. Entonces empieza esta parte de los secretos comerciales y entonces empiezan a generar competencia. Empiezan el secreto de la cebada de la cerveza. El secreto de mi whisky, el secreto de mi la casa, ¿no? Ya me dio hambre. Entonces, la salsa secreta de la Big Mac, la salsa secreta de mil cosas, empiezan a ser secreto comercialmente. Entonces, aquí pasan de un secreto gubernamental que desde de la Guerra Fría para atrás, los secretos no eran comerciales, no era así como, una marca tiene un secreto, no, era totalmente político y estratégico. Después, los mercadólogos se dan cuenta de que el secreto es algo que a la gente le hace, uy, espera, quiero saber el secreto. Y entonces, de hecho, hay un youtuber por ahí, me comentó mi hermano hace poco, pedimos Kentucky Fried Chicken, estamos hablando justo de esto de la receta secreta, y hay un youtuber que ya la adivinó. Porque sabía cómo se hacía el proceso, creo que él es chef, y empezó a hacer Kentucky, pollo frito, y de repente hizo, y creo que se tardó como un año, y de repente agarró una pieza de Kentucky, le mordió, agarró su pieza, le mordió, y sabían igual, y dijo, no mames, creo que no reveló el secreto, pero lo llegó. Porque si no, tiene una demanda de millones. No, imagínate lo que ha llegado a ser el secreto, o sea, él cuánta promoción le ha dado a Kentucky por el secreto. Y también hemos escuchado, también aquí empieza la rivalidad comercial, que empieza quién tiene más dinero, ¿no? Entonces, mi secreto, digamos, McDonald's contra Burger King, ¿no? O no, vámonos más atrás. La guerra de las colas. De hecho hay un documental sobre eso, Pepsi, Coca-Cola. Y entonces, Pepsi tiene el mercado en Estados Unidos y Coca-Cola dice, ¿sabes qué? Y saca Coke. Coke era una receta solamente más dulce, porque hacen una encuesta y les gusta más la Pepsi porque era más dulce. Y lo podemos saber, vamos a la tienda, compramos una Pepsi y es mucho más dulce que una Coca. Sacan Coke, por eso se queda así en Estados Unidos, Coke, porque era como la Coca-Cola 2, que era mucho más dulce, pero no les gusta. A los americanos dicen, no, ¿qué es eso asqueroso? Yo prefiero Pepsi. Y Pepsi tiene, ahorita no, pero acaparó el mercado y empezaron a jugar con eso de la receta secreta de Coca-Cola. ¿Y qué empezó a pasar? Pepsi ya no pudo con eso porque Coca-Cola dijo, ¿sabes qué? Se posicionó con la frase, tengo una receta secreta de familia. Y entonces empezó Pepsi a jugar por abajo y dijo, ¿sabes qué? Su receta secreta es cocaína. Su receta secreta es restos humanos. Y por eso te gusta tanto, porque te vuelves adicto, ¿no? Y por eso decían que usa cocaína, porque te vuelves adicto, entonces te gusta mucho y por eso prefieres Coca que Pepsi. Y entonces empezaron a jugar esa parte de decir el secreto falsamente y podemos verlo también en McDonald's, ¿no? No, es que el pollo no es pollo, la carne no es carne, realmente es plástico y esa es su receta secreta, que el plástico le ponen cosas que a ti te gustan y no el sabor de la carne original. Y empiezan a jugar con todo esto y es quien tiene el poder. Y llegamos a hoy en día, que los secretos, llegamos otra vez a este renacimiento, como hablábamos en la parte del renacimiento, que es esta parte de que la gente quiere sacar los secretos a la luz y le exige al gobierno y le exige a las marcas de, hey, no me puedes vender un producto si no me dices de dónde vino, quién lo hizo. Porque no confío en ti, porque ya no sé si Pepsi tiene razón y estoy consumiendo cocaína. Entonces, o fetos, porque sí dijeron que hay fetos en la Pepsi. Y entonces empiezan a develar estos secretos y entonces
la mercadotecnia toma esa rama y es la que se ha quedado hasta hoy en día. Ya solo hay 2 ramas de secretos, que es, bueno, 3, la social, que pues, son secretos como masones, bla, 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 logias, pero 2 fuertes, que es la mercadotecnia, que son los secretos de la mercadotecnia, el cómo la Convencer a neuropsicología, alguien, ¿no? Sí. bla, 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 que son secretos, que los puedes estudiar. Que no es un secreto ya, pero sigue siendo un secreto. Porque Y los secretos políticos de Estado, que se entiende perfectamente, porque si tú sabes algo, tienes que, como gobernante, tienes la responsabilidad, era la palabra que buscaba, tienes la responsabilidad de saber cuál va a ser la causa de, o sea, digamos, en la serie esta de Netflix, que se llama, la del meteorito. Salvation. En esta serie, pues vemos exactamente eso. Ellos tienen el secreto de que va a caer un meteorito, pero no le pueden decir a la gente porque se va a volver loca. Entonces, juegan mucho con eso los políticos del día de hoy. Y yo creo que ya como un poquito para... Y jugar aquí entre paréntesis, no es jugar que están jugando con nosotros, ni jugando con... No. Están jugando de una manera... sus piezas, como si fuera ajedrez, sí, estratégicamente juegan sus piezas y yo creo que lo hacen bastante bien porque no hemos caído en ninguna crisis. Y ya para concluir un poco esto es, yo lo que digo, los secretos son malos. Un poquito concluir en mi perspectiva y para mi última parte de lo que quiero decir, es básicamente que los secretos son algo sí que siempre ha estado con nosotros y todo, pero no es algo malo, a veces los secretos nos pueden ayudar a subir o a bajar. Obviamente yo aquí lo que les puedo decir es que tener por ejemplo, la tecnología, el conocimiento de algo que tú sabes y alguien más no, puedes ayudar a utilizar ese secreto como para generar algo bueno y a empezar a ayudar a todos los demás. Y también, obviamente, los secretos no son malos, o sea, siempre nos han dicho así como de, oye, es que no guardes secretos, cuando yo era chiquito con mis hermanos, no tengas secretos, que todo eso, ¿no? Y yo creo que esa parte entre no es familia mala. No se tiene exactamente, yo creo que en esa parte todo el mundo tenemos secretos, solamente no tengas secretos que... Para mí el punto es, si tienes un secreto que pueda ayudar a todos los demás, más de lo que te puede ayudar a ti, creo que ese es el momento donde tenemos que empezar como en esta parte. Hablas de ética y moral. En ética y moral, ¿no? Justamente, o sea, tenemos un podcast sobre eso, de éticas versus moral. Muy es que, podcast, ok, tú puedes... Un aplauso para un aplauso, por favor. Pero en ese podcast justamente hablamos de eso, ¿no? Y yo creo que el secreto entra muchísimo en esta parte, o sea, obviamente las logias y todo esto, si afectan a los demás, si tienen conocimiento, o sea, yo lo puedo decir, a lo mejor imagínate que una farmacéutica tiene el secreto de cómo curar el cáncer y no lo cura, creo que ahí es un secreto que está perjudicando a muchas personas, las patentes, ¿no? Son secretos. Las patentes son secretos, son cosas que es una fórmula de un cierto medicamento, por decirlo de alguna manera, y no se puede decir porque es mi patente. Pero ¿no? legalmente tienen cierto tiempo, o sea, digamos, aquí... Sí, pero que tiene cierto tiempo que llega otra farmacéutica y lo compra, no lo vas a comprar tú. Esto es legal, Uh-huh. Las farmacéuticas tienen X tiempo, no recuerdo si son 6 o 10 años, o 20 años, no sé, lo acabo de ver en una clase de Derecho, que tienen cierto tiempo, digamos, tú descubres una patente, digamos, para el COVID, ¿no? Uh-huh. Una cura para el COVID, puedes lucrar con ella porque es tu... Descubrimiento. Se llama, es la propiedad intelectual. Uh-huh. Entonces es tu propiedad intelectual, puedes lucrar con ella, pero como es algo que ayuda a todos, pues hay gente que no puede pagarte por esa idea, entonces tiene un cierto tiempo, creo que son entre 6 y 20 años, no recuerdo bien, algún abogado que nos pueda ayudar, Uh-huh. pero tienes ese límite de patente y después se vuelve pública, y por eso nacen las genéricas, que es como que no estoy usando tu fórmula, hermano, es, ok, tú tienes paracetamol, pero yo tengo paracetamol y cafeína, entonces ya no es la misma fórmula, Uh-huh. entonces la puedo usar, y ahí nacen los genéricos, entonces... Pero a lo que voy, parte, en esta parte del secreto, yo creo que es muy importante que si tienes un secreto, por más... Perdón, ¿cómo? es que Paul tiró el... Sí, tira un encendedor, lo siento. Por más que te beneficie a ti, beneficie a toda tu familia, yo creo que si puede beneficiar a más personas, utiliza ese secreto como para, obviamente, no dejar, como lo decimos, hay una propiedad intelectual, si tú lo descubriste o tú tienes ese secreto que puede ayudar a muchas personas, no está mal lucrar de ello y no está mal intentar conseguir algo de ello, ¿no? Pero a pesar de eso, que haya algo o que te pueda lucrar, si puede ayudar mucho más a los demás, utilízalo. Y si ves que es una tecnología que, ok, va a ayudar a los demás, pero tú puedes funcionar en eso,
creo que es bueno tener secretos y los secretos a veces nos ayudan a, de alguna manera como ayudarnos a subir. ¿Cómo a subir? Yo, en ese sentido, como no en un estatus, sino en cómo sentirte bien tú e ir descubriendo cosas e ir tener, y no está mal tener tu círculo cercano y contarle los secretos. O sea, es por ejemplo, no nos vayamos a un secreto tan así grande de que estoy hablando de conocimientos súper legendarios. No, imagínense un secreto personal de tu vida que se lo cuentas a tu mejor amigo. No vas a ir por la vida contándoselo a los demás. No confundir privacidad con secretos. Exacto. Justo es a lo que yo iba y con eso quiero concluir, Paul. Si yo ya. Esta parte, yo creo que hoy en día, ¿tengo esta cámara? Ok, perfecto. A ver, dame la otra cámara, ¿sí? Ok. Vivimos en un mundo últimamente muy público. Vivimos en un mundo de redes sociales donde tu vida deja de ser pública y empieza a ser, deja de ser privada y empieza a ser pública. Entonces yo creo que en esta parte de los secretos hoy en día, yo creo que también es parte de tu personalidad, tener estas partes como tuyas, ¿sabes? Que sean tus secretos y tal vez, digamos, se da mucho y he escuchado, no sé, me gusta mucho un podcast que se llama La Cotorrisa, es muy bueno, se los recomiendo, pero ahí manda la gente como anécdotas. Y hay muchas anécdotas de que dicen que les gusta vestirse de mujeres, a los hombres así les gusta, y es un secreto que es, o sea, si vemos las 4 puntos del secreto, es alguien que no sabe la gente, es algo que solo tú guardas, y es una información que es tuya y para ti. Y yo creo que en este mundo que es tan público hoy en día, y que todos quieren ser transparentes, también busquemos esta parte del secreto, como tú dijiste, no es malo, es totalmente bueno, yo creo que va muy acorde, y lo hemos platicado, y ya echamos toda la cronología, de cómo nacemos con esta parte de que el secreto te puede beneficiar de alguna manera. Entonces yo creo que saber sacar el provecho a los secretos, hay secretos buenos, hay secretos malos, ¿no? Nunca vayas a guardar el secreto de que mataste a alguien, porque eso no es un secreto, eso es un delito. Entonces, pues yo los dejo con eso. Los secretos han formado parte de nuestra vida desde el punto número 1 hasta nuestro futuro, presente y otros multiversos. Y si vas a tener un secreto, que sea un secreto porque vas a hacer algo mejor de que, o sea, a lo que voy es, si vas a tener un secreto, si es secreto es porque va a ser mejor teniéndolo secreto que público. Exactamente, y si no, en Instagram, que es @apolo11.fm, nos pueden dejar su secreto. Sus secretos, no los vamos a decir. Déjenos su secreto, el confesionario de Apolo 11. Ahí lo no va a decir nada a nadie, no va a haber un podcast de esto, nadie lo va a volver a mencionar, secretos. Pero compartieron su secreto. Ay, también aquí un paréntesis, ahorita que dije confesionario, la iglesia católica usa mucho eso. El confesionario era para tener una ventaja. Era para tener, sí, y llegaba la gente y decía, no, es que la verdad, yo maté a mi primo. Entonces ya sabían, este güey mata, güey, entonces hay que hacer algo con él. Era parte de Dios te está escuchando, pero la iglesia pero también la humana te está escuchando. Exacto, y tenemos el poder. Ten cuidado. Entonces ahí solo cerramos paréntesis y yo los dejo con esto. Yo creo que fue un podcast muy rico, me la pasé muy Acuérdense bien. Por favor de que hay merch como esta tacita y un cubrebocas que brilla en la oscuridad de Apolo 11 por 150 pesos. Por 150 pesos. Y todos los que mexicanos, nos están escuchando en Spotify pueden ir a Instagram, a TikTok, a Instagram y a Facebook. En TikTok y también obviamente los de YouTube. @apolo11fm, todo juntito sin punto. Y en Facebook e Instagram estamos como @apolo11.fm. Claro que sí. Aquí están en la descripción los links. Un saludo y muchas gracias a Oscar, el dios del canal, que pues hace posible todo esto. Un saludo a todos ustedes, les mando un beso, muchas gracias por estar aquí semana a semana. Recuerden que estamos todos los jueves a las 3:33 de la tarde en punto en YouTube. Acuérdense que la próxima semana va a haber un primer directo de la tercera temporada. Va a estar muy bueno. Déjenos por aquí abajo temas así como que quieran, como que toquemos o que quieran que investiguemos, como el último Estén podcast pendientes que hicimos en las redes sociales porque ahí vamos a decir la fecha y la hora en la que vamos a estar. Y sobre todo, ahorita que empezamos tercera temporada, por favor ayúdenos a compartir y a que más gente nos conozca y que más gente vengan y escuchen. Que no es un secreto.
Y que no sé. Sí, Apolo 11 no es un secreto. Apolo 11 no es un secreto, por ¿Tenemos favor, una comunidad compártanlo. secreta? ¿Tenemos una comunidad secreta? Que son No todos lo los que sé. nos ven porque pues son muy poquitos. Entonces, No, ¿que tenemos una comunidad secreta? No lo sé. no sé, tal Ustedes vez. lo saben, yo no lo sé. Si eres Descúbranlo. parte de la sociedad secreta y si no lo sabes, Descúbralo es que en no el eres. siguiente episodio de Apolo 11. Claro que Entonces, bueno, pues yo creo que ya no hay nada más que decir, Paul. Claro Creo que que sí. dijimos muchísimo. Me la pasé muy bien en este podcast. Yo creo que es un experimento que estamos haciendo de un tema Más plática más entre podcast. nosotros y lo que pensamos y lo que nos sale de nuestras almas. Espero que les haya gustado mucho y si llegaste a este punto del video del podcast, déjanoslo saber, mándanos un mensajito como, hey, yo sí acabé el podcast. Por minuto tal, yo llegué aquí. Exactamente, entonces, pues yo creo que no hay nada más que decir, les mando un besote. Claro que sí. Mi nombre es Jorge Roldán Mi nombre es Paul Anosh. y esto es Apolo 11.